Muy bien. Entonces, muy bienvenidos, mis apreciados estudiantes. El día de hoy pues, vamos a trabajar el tema, como decía, de conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos. Operaciones con conjuntos numéricos. No vamos a entrar tanto en detalles de eso, ¿no? Que solo cómo se trabajan en esos distintos grupos numéricos, conjuntos numéricos. El sábado anterior platicábamos sobre números naturales, ¿se recuerdan? Sobre números enteros y sobre números racionales, que a veces nosotros llegamos a un nivel de estudio un poquito avanzado y no sabemos distinguir entre estos conjuntos numéricos. Entonces, por ahí ustedes tienen que anotar en su cuadernito una pequeña tarea que les va a quedar sobre esos conjuntos numéricos. ¿Qué conjuntos numéricos me interesan? Los conjuntos numéricos naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Repito, los números naturales, los números enteros, los números racionales y números irracionales. Eso ustedes lo van a investigar. Se les va a subir a su plataforma una hojita ahí para que esos son los tipos de números, de tipos de conjuntos numéricos que nos interesa tener claro en este momento. Entonces, yo les decía a ustedes que los números naturales son aquellos que por naturaleza existen. Yo se los digo así rapidito, pero ustedes van a investigar un poco más a fondo. Y son los que se utilizan naturalmente para contar del cero hacia el infinito. O sea, los positivos. De ahí pues partíamos también a otro conjunto numérico que era el conjunto de números enteros, los enteros. Los enteros ya era el conjunto de números negativos, el cero y los positivos. Hablamos de eso también, ya entonces es el conjunto de números enteros. Los racionales son los que conocemos como fracciones. El 1, por ejemplo, el 1 representa una manzana, por ejemplo. Se puede partir en 2, en 4, en 8. Entonces ya son raciones, son los racionales. Y los irracionales son aquellos de que son tan pequeños, se dividen tantas partes pequeñas que son infinitas, que por eso se denominan irracionales. Irracionales. Vamos a compartir la pantalla, así como solicitaba el compañerito, para aclarar un poquito más. ¿Pueden observar en este momento? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Va, entonces miren, y vamos a entrar de una vez a operaciones con ese tipo de números, porque tenemos que avanzar un poquito. Entonces, si nosotros, voy a manchar por acá ahorita, si nosotros hiciéramos acá una recta numérica, acá, por ejemplo, y acá nosotros tenemos el 0, el 0, el 0. Todos los que están acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. 7, 8, 9, hasta el infinito, ¿verdad? ¿Verdad? Estos números son los que se llaman números naturales, naturales. Son los que se utilizan por naturaleza para contar. Estos son los números naturales. Miren. Bueno, hasta el infinito. ¿Y por qué pueden llegar al 5, 6,
7, 8, 9. Nuestro sistema de numeración se compone de 10 símbolos, ¿verdad ustedes? Del 0 al 9. Y con estos 10 números, miren, con estos 10 números, se pueden formar cantidades infinitamente grandes y cantidades infinitamente pequeñas. Porque después del 9, solo relacionamos el 1 con el 0, que es 10, 11, 12, y nos vamos. Estos son los números naturales. Acá se puede decir también que seguimos en un conjunto de números positivos, porque del 0 para acá son positivos. Y solo estos 3 números, cada uno de estos se llama dígitos, ¿verdad ustedes? Dígitos. ¿Por qué se llaman dígitos? Porque son 10 números. Nuestro sistema de numeración decimal se compone de 10 números, del 0 al 9. Entonces, por eso, aquí nosotros estamos distinguiendo una serie de números para acá. Ahora bien, los enteros, también otro conjunto de números que están antes del 0, acá, que son negativos. Por ejemplo, les decía yo, aquí tenemos, de aquí por acá tenemos una manzana, ¿verdad que sí? O una gallina, lo que ustedes quieran. ¿Verdad? Aquí es una. Pero si no, si estamos acá, no tenemos nada. Y si vienen y nos prestan y si nosotros venimos y nos regalan, nos prestan una para pagarlo después, en vez de tener, no tenemos, no que mejor, debemos 1. Entonces sería, acá sería menos 1. Que sería menos 2, menos 3. Fíjense ustedes, menos 4. Y así, igual que para acá, también estos números negativos que están por acá, también son infinitos. También son infinitos. Entonces, estos que están acá son los números negativos. Son los números negativos. Porque están del 0 para acá. Y entonces, el conjunto de números negativos, el 0 y los positivos, son los que forman los números enteros. Enteros. ¿Fíjense usted? O sea que los negativos pueden ser enteros, los positivos pueden ser enteros. Y lo que sucede acá es de que ustedes van a ver de que vamos a hacer operaciones donde hay negativos y positivos. Y ese tipo de operaciones es el tipo de operaciones que se llama números, operaciones con números enteros. Cuando tenemos que respetar los signos de negativos, positivos, cuántos negativos tengo, cuántos positivos tengo. Y si yo opero positivos con negativos, cuántos negativos me quedan o cuántos positivos me quedan. Todo eso, pues, es trabajar ya con números enteros. Ahora, cuando trabajamos con números positivos, estamos trabajando con números naturales. ¿Bien? Eso tiene que quedarles a ustedes clarito. Ahora bien, hay otro conjunto de números, como les decía yo a ustedes, por ejemplo, que dividen a la unidad. Por ejemplo, si esta manzana la transpolamos por acá, esto lo voy a borrar después. Acá tenemos nosotros una manzana. Una manzana o una pizza, como ustedes quieran. ¿Verdad? En la mañana es mejor fruta, ¿no? Ustedes hablamos de manzana, mejor, porque pizza es más que todo para el mediodía. Licenciado, Dígame. disculpe que lo interrumpa. Fíjese que unos compañeros por el grupo de WhatsApp están diciendo que si lo pueden aceptar, no sé. Todo le estoy comunicando. Fíjate que yo voy a dar un tiempo necesario para empezar la clase y el que no, pues vamos a aceptarlo más adelante. ¿Eh? ¿Está bien, Nick? Me interrumpieron. Aquí no me aparece nadie pidiendo permiso ahorita. Aquí me aparece a mí, no me aparece nadie, no sé qué estará pasando. De repente tienen malo su internet. Acá los tengo, pero vamos a aceptar. Ya están aceptados. Bueno. Gracias, licenciado. Buenos días.
Buenos días. Entonces, miren, estamos acá en la unidad. Esta unidad, miren ustedes, esta unidad, yo vengo y la estoy jalando para acá para explicar de mejor manera. Esto es 1. Se puede decir que es el 1 en número natural. Esto. Este 1 yo lo puedo partir. Lo puedo dividir. Lo puedo fraccionar. ¿En cuántos pedazos ahí lo estoy fraccionando? Miren, 6 y aquí lo fraccioné. Por ejemplo. Se puede fraccionar así. Se puede fraccionar solo así. Acá, esta unidad nosotros la fraccionamos. Y si yo tomo de esto, solo tomo una parte, estoy tomando acá, entonces de este 1 que tengo, tomé, ¿cuántas partes tomé? 1. ¿De cuántos pedazos estaba partido? De 4. Entonces este que está acá, esto que está acá, es lo que se llama números racionales. Las fracciones son los racionales. ¿Sí? Si tomamos dos partes, estamos tomando 2. ¿De cuántas partes que está partido? De 2 4. cuartos. De 4. ¿A qué sí? Que Sí. en otras palabras podemos decir también, si ustedes vienen, las fracciones se pueden simplificar. Si se pueden simplificar siempre y cuando se le puedan sacar las mismas partes al de arriba y al de abajo. ¿Cómo se llama el de arriba? Se llama numerador. ¿Cómo se llama el de abajo? Se llama denominador. Entonces, si tienen las mismas partes, se pueden simplificar. Se pueden reducir. En este caso, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. ¿Sí? Y ese 1/4 se convirtió en 1/2. Porque decir 1/2 es lo mismo que decir 2/4. Entonces aquí lo pueden ver ustedes claramente de que esos 2/4 que tomé también son la mitad. ¿Verdad? La mitad de la naranja. Por eso cuando ustedes dicen, mire, ¿qué fracción es más grande? 1/2 o 2/4. Entonces ustedes tienen que decir con toda seguridad y con toda certeza que es lo mismo. Exactamente lo mismo. Bien, acá está. Estos son los números racionales. Los racionales son los que se conocen como fracciones. Otros los conocen como quebrados. Otros los conocen como partidos. Entonces, eso quería yo que les quedara a ustedes también un poquito claro en este momento. Ahora bien, los irracionales son otro tipo de número. Las raciones o los pedazos o las partes en que se divide la unidad son tan pequeños, infinitamente pequeños, que no se pueden contar, por eso se llaman irracionales. Por ejemplo, si ustedes conocen el número pi, el pi, que es el 3.14, 17, 43, híjole. Estos decimales para acá son, mira, aquí tenemos tres enteros y esta unidad que estaba por acá se dividió en tantos pedazos, que entonces esto ya se convierte todo junto
en un número irracional, porque las raciones son tan infinitamente pequeñas que no se pueden contar. Porque si dijéramos 3.5 exactos, este 1 que estaba acá se dividió como que dice en la mitad. Entonces, sí lo podemos observar, pero cuando las fracciones, cuando las raciones son demasiado pequeñas y infinitamente pequeñas, caemos entonces en el conjunto de números irracionales. Entonces, irracionales, los racionales, los enteros y los naturales es los números que nos va a llevar a nosotros como objetivo de estudio de esta clase. ¿Bien? Entonces, por ahí, espero que esta pequeña explicación para que ustedes distingan los tipos de números con los que vamos a trabajar, qué es lo que a ustedes les sirve. ¿Vieron? La matemática es muy amplia, la matemática es amplia. Sin embargo, acá vamos a trabajar lo que a nosotros únicamente nos serviría en un momento dado como docentes, ¿verdad ustedes? Entonces, por ahí vamos. Entonces, ahora vamos a platicar sobre operaciones con distintos conjuntos numéricos. Con naturales ya no vamos a platicar porque suma, resta, multiplicación y división de naturales, ustedes en este momento pues ya tienen todo eso bien claro. Ahí no hay problema, ustedes saben, ¿verdad? Saben de que los naturales son 2 más 4 más 6 son naturales. Y lo sumen como lo sumen, les va a dar lo mismo, 6 más 4, 10 más 2, 12. Así también pueden ser las restas, 10 menos 4 es igual a 6, estamos trabajando acá. Si trabajamos multiplicaciones, todas esas cuestiones no se nos van a dificultar. Ya nos cantó el gallo ustedes. Quiere decir que hacen falta 10 minutos para que la clase se termine, pero vamos a... Muy bien. Entonces, conjuntos numéricos. Vamos a platicar ahora. Dice acá, los números naturales, los números enteros y números racionales pueden operarse entre sí y saber cómo hacerlo es indispensable para poder avanzar en los temas de álgebra y geometría que vamos a ver un poco más adelante. Por tal razón, es que a continuación se explican operaciones combinadas entre estos conjuntos numéricos, utilizando la jerarquía de operaciones de acuerdo a los signos de agrupación que nosotros tengamos. Entonces, aquí ustedes van a ver que vamos a trabajar diferentes conjuntos numéricos, pero de una vez casi que combinándolos entre sí, ¿verdad? Entonces, la jerarquía de operaciones, utilizando diferentes conjuntos numéricos. Jerarquía de operaciones. ¿Qué es jerarquía de operaciones? ¿Quién me quiere apoyar ahí? Vamos a ver qué entiende por jerarquía de operaciones. Yo creo que es el combinar diferentes operaciones matemáticas, como por ejemplo suma con resta y división, y así. Suma, resta, división. Multiplicación, división. Siempre llevando un orden. Ahí está la palabra clave. Primero potencias y raíces, luego divisiones y multiplicaciones, y luego sumas y restas. Si no estoy mal. Así es, perfectamente. Muchas gracias, caballero. Efectivamente, lo que su compañero estaba mencionando es la jerarquía. Por eso dice jerarquía, quiere decir un orden, quiere decir quién va a estar primero, quién va a estar segundo, quién va a estar tercero. ¿Qué operación vamos a hacer de primero? ¿Cuál vamos a hacer de segundo? ¿Cuál vamos a hacer de tercero? Porque si yo, por ejemplo, el joven que ahorita intervino, ¿cómo se llama el joven que intervino? Jonathan. Jonathan.
Yo esto no lo podía observar. Dígame, Jonathan, ¿cuánto es la mitad de 2 más 2? 3. Ah, Porque la mitad de 2 es 1. Más 2, 3. ajá. Creo. Es cierto. Es cierto, Evelyn. Bueno, según el planteamiento que dijo el compañero, sí, es razonable porque no podemos sacar la mitad de otro número que no está. Ajá. ¿Y qué dice? ¿Qué dice Itzi? Litzi es. Litzi López. Licenciado, usted dijo 2 más 2, ¿verdad? La mitad de 2 más 2. Ajá. 2, licenciado. Usted está haciendo 2 más 2 son 4. Ujú. Y la mitad de 4 es 2. 2. Pero por lógica, miren, ve, utilicen la ¿Verdad que lógica. yo sí entiendo que así es? No sé. Miren, pues, pero utilicen la lógica porque él está haciendo la mitad de 2 más 2. Ujú. Y la mitad de 2 es 1. Más 2 son 3. Creo. No sé, no me creo. Yo lo No, sí. entiendo que sí. Ujú. ¿Pero por qué pregunto esto? Porque en la jerarquía de operaciones, si en matemáticas no seguimos un orden adecuado, un orden correcto, el resultado aparentemente va a estar bien, pero está malo. Y entonces, como decía su compañero Jonathan, primero en la jerarquía, raíces y potencias. Después, divisiones y multiplicaciones. Por último, sumas y restas. La mitad de 2 es 1. Más 2 serían 3. ¿Verdad? Entonces, por ahí sería, porque estamos hablando primero que la jerarquía nos manda a hacer Ordenado. divisiones y multiplicaciones antes cuando somos presentes. Miren, entonces, vamos a continuar. Él dice que la jerarquía de operaciones es el orden, es un orden específico que se decidió por conveniencia para tener el mismo criterio y saber qué es lo que debemos operar primero. ¿Ah? Si primero se multiplica y después se suma, o si primero se resta y después se divide, el orden estipulado es el siguiente. Entonces vamos a ver. Acá. Entonces, miren, lo que pasa es que si no se ponían de acuerdo en un criterio unificado para seguir un orden en las operaciones, entonces el resultado que se va a obtener es más. Entonces, el criterio que se utiliza es, primero, raíces y potencias. Seguidamente, divisiones o multiplicaciones, no importa, cuál sea primero, cuál sea después. Y por último, sumas y restas. Porque si ustedes operan sumas y restas primero, después se elevan a las potencias, después sacan divisiones o multiplicaciones, aparentemente van a estar operando bien, pero el resultado va a ser incorrecto. Entonces dice aquí, cuando no hay signos de agrupación, o se deben operar dentro de signos de agrupación, el orden para iniciar a operarlos es el siguiente. O sea, estamos hablando de que, acá, vamos a repetir ese temita. La jerarquía de operaciones, miren, jerarquía de operaciones, es un orden específico que se decidió por conveniencia para tener un mismo criterio, saber qué es lo que debemos operar primero y qué es lo que debemos operar después. Todo eso se da cuando no hay signos de agrupaciones, ¿verdad? Pero cuando hay signos de agrupaciones, también debemos seguir un orden específico. Miren, la jerarquía nos manda primero, aquí dice, hacer potencias y hacer raíces. Seguidamente, hacer multiplicaciones y divisiones. Y por último, hacer sumas y restas. Aquí está explicado. Miren, primero, potencias y raíces. Después, multiplicaciones y divisiones. Y finalmente, sumas y restas. Lo que estábamos diciendo con el compañero acá era que estábamos haciendo una división y una suma. ¿verdad? La mitad es una división.
Hacemos la mitad de 2. Y más 2 ya era una suma. Entonces, primero era la división y por último la suma. Para tener un criterio unificado, porque la compañera tenía razón, como ya lo estaba analizando, ¿verdad? Pero unificando criterios es el número 3. Bien. Por ejemplo, la multiplicación y la división están en el mismo rango de prioridad para ser operados. Cuando se tengan esas dos operaciones juntas. Por ejemplo, aquí miren, tenemos 20 por 30 dividido 3. En ese caso, que tenemos dos operaciones y que una es una multiplicación y otra es una división, ahí en ese caso, Jonathan, ¿cuál hacemos primero? Jonathan. La que está a la izquierda. Sí, exactamente. Inclusive no importa, si ustedes hacen, si ustedes vienen, multiplican 20 por 30, les va a dar, ¿cuánto les da? 600. Y 600 dividido 3 es igual a 200, ¿verdad? Y si ustedes operaran 30 dividido 3 y después lo multiplican por 20, les va a dar igual 200. ¿Verdad? Cuando sea multiplicación y división están en el mismo rango, la prioridad para operarlas no importa, pero siguiendo el orden, como decía, empezamos de izquierda a derecha y el resultado va a ser correcto. Pero no se presenta ese caso cuando es suma, cuando hay sumas y hay restas. Y hay ahí restas. Por ejemplo, si tuviéramos 20 por 30 por 30 más 3. Aquí me mandan primero a hacer esto, miren. Y el resultado de esto, sumarlo con esto. Miren, el tiempo se va a terminar. Y yo tengo que grabar esta clase. Entonces, se conectan ustedes.